considerando el coeficiente de mayoración de Hirschfeld. Entonces, ustedes aplíquenle al extremo asociado al tiempo de retorno que vos quieres trabajar, que si mal no recuerdo era 10 años, al extremo diario, aplicarle 1,13 y sacas el extremo en 24 horas. Y a esa altura de lámina la distribuyes con los coeficientes que te aparecen en la tabla del SCS para esa distribución tipo 3. Bien, y ingeniero, y ahí en la tabla, que ahí está en el Event Show, ahí nos aparecen de que está distribuido para 24 horas y intervalos más o menos que son de 2, de 4, 6, 7, 8. Los valores que no tengamos de hora, ¿los interpolamos? Bueno, eso si vos quieres una interpolación regular. Lo que vos me estás planteando es que vos tienes ahí, vos tienes una discretización temporal que es la que te da la tabla. Claro. Y que no es regular. Simplemente esto es a los efectos de que ustedes armen un hietograma con una distribución temporal en las 24 horas. Con la discretización que les da la tabla. No les pido más trabajo que eso. Claro, aplicado al extremo de 24 horas, obtenido como acabo de explicarle. Bien. Profesor, disculpe. Sí. Tengo una duda respecto a eso. Entonces nosotros sacamos esa precipitación a 24 y a ese valor lo afectamos por el coeficiente ese que te da del tipo tipo 3 que te da el SCS. De ahí graficamos el hietograma. De ahí deberíamos hacer la acumulada de esa para obtener la... ¿Cómo sería la otra gráfica? La de... no me sé el nombre. No. A ver, es simplemente lo que les estoy pidiendo ahí en el texto. Un hietograma es una representación incremental, no es acumulada. Entonces, yo no le estoy pidiendo acumulada, le estoy pidiendo la representación incremental. Y según la marcha temporal que tienen ustedes ahí en la tablita del SCS. Bien. Así de simple. Y saquen el coeficiente. Ese coeficiente es un coeficiente que se le aplica al total de la lámina para cada una de las partecitas que están considerando ahí. Si en la tabla está dado, ustedes se van a dar cuenta, si en la tabla está dado en forma acumulada, lo desacumulan. Y si está dado en forma incremental, lo mantienen así en forma incremental. Esa es la pregunta. De la tabla del Event Show creo que está en forma acumulada. Bueno, desacumúlenlo. Por eso, porque yo les estoy pidiendo el hietograma. Bien. Sí. Bien. Bueno, ahora entiendo la pregunta. Disculpame, yo no te había entendido a vos la pregunta. Ok. Bien, gracias, ingeniero. Hasta luego. Gemsi, a ver, he visto, a vos me ha entrado un mail tuyo. ¿Está Gemsi conectado? Federico Gemsi, ¿estás conectado? Bueno, parece que todavía no. Me entró un mail. ¿Está alguien del grupo 11? ¿Alguien del grupo 11? Sí, ingeniero. Bueno, el mail, a ver, aunque yo estoy viendo ahora el mail a los efectos de informarme que me entregaban la relación IDT. ¿Por qué? Porque no han podido llegar a entregarla ayer. No han podido subirla. Claro, así es. Bueno, la ingeniera Espinosa Rojas les va a habilitar para que ustedes la suban. A los que no han podido subirlo anoche,
ayer, para que lo suban hasta el día jueves a la IDT. Y tiene para presentar el resto de las cosas hasta el día martes de la semana que viene. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo no le sigo robando tiempo acá al ingeniero Gervasoni. Con respecto a algunos mails estoy contestando yo el fin de semana, pero bueno, por ahí alguno de ustedes no ha querido o no ha podido trabajar durante el fin de semana y quiere que le evacuemos alguna duda. Ahora. Bueno, muy bien. Listo, Gustavo. Era eso nada más. Bueno, te agradezco Roberto, y disculpame la interrupción. No, gracias a vos, no tienes por qué. No hay problema. Una cosita, Bueno, Gustavo. Después conversamos con ellos para que el hiestograma que ellos van a generar con el método de los bloques alternos, sí. Le van a aplicar, vos ya le vas a dar los datos, ellos van a aplicar el método del SSS, de la curva número, para obtener el hiestograma de precipitación efectiva. Bien. Así que ellos tienen que generar ahora un hiestograma en el trabajo que van a entregar la semana que viene, un hiestograma con el método de los bloques alternos. Y a ese hiestograma le van a aplicar el método del SSS, que es lo que vos le vas a dar hoy. Perfecto. Como práctica. Más allá de lo que conversaste con Eve. Perfecto, bueno, ya después te llamo y coordinamos. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, listo. Gracias, ¿no? Disculpen la... No, de nada. Chao, hasta luego. Chao. A ver, también he visto a la ingeniera Eve Roja. Eve, ¿vos querés hablar algo con los chicos, decirle algo a los chicos? Acá la estoy viendo a la ingeniera. No. Bueno, dale, no sabía. No hay problema, ya les cambio la fecha nomás para que queden tranquilos. Bueno, dale. ¿Y vos, Mariela, necesitas algo? La Mariela también estaba, pero bueno, ya me lo imagino. Sí, estoy, bueno, no, nada. Perfecto, bueno chicos, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar con la clase de lo que sería infiltración. Ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a estar hasta que el Zoom, bueno, este es un Zoom que dura esos 40, 50 minutos, así que una vez que se corte, vuelvo a generar y les reenvío nuevamente para que volvamos a conectarnos. Seguramente haremos un intervalito en un momento para tomar agua o algo y continuamos, así terminamos la clase de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿pueden ver todos ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, lo escuchamos y estamos viendo. Bueno, cualquier cosa y cualquier duda que tengan, no duden en interrumpir, no me molesta y no hay problema. Esto, de todas formas, después de toda esta presentación, junto con alguna bibliografía o algo, van a tener también en el aula virtual, así que no hay problema. Después no se hagan problemas, digamos, por tomar, si hay algo que no hayan visto, una punta, si no han entendido, obviamente, me preguntan y paramos y lo vemos. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora, como les decía, era la clase de infiltración. A ver, esto que no se vaya. Ahí está admitiendo a alguien más. Nosotros venimos viendo dentro de las pérdidas hidrológicas lo que era la pérdida por evaporación y por transpiración y la evapotranspiración. Eso es algo que ustedes ya han visto. Dentro de las precipitaciones que ustedes ya habían estudiado y venían viendo que se generan y que precipitan sobre una superficie determinada, esa cantidad de agua que precipita
cantidad de agua que cae. Parte, la que a nosotros nos interesa es la parte que se desliza, ¿no? Desde el punto de vista hidrológico, es la parte que escurre por la superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una idea de cuánto es lo que se pierde de esa agua que precipita. Esas pérdidas, para nosotros, estudiamos como pérdida porque estoy diciendo que nos interesa la parte que va a escurrir por la superficie. Esas pérdidas son la evaporación, la transpiración y la evapotranspiración. Pero también hay otros fenómenos que nos resta por estudiar y por tener en cuenta, que son la retención de la cubierta vegetal y como el almacenamiento superficial y la infiltración. Entonces, estas pérdidas están relacionadas entre sí. Es decir, cuando ustedes tienen una cierta cantidad de agua que cae sobre la superficie, parte de esa agua se va a infiltrar, parte se va a evaporar, parte va a ser consumida por la cobertura vegetal, por las plantas, y el resto, la diferencia, lo que quede, es lo que escurriría por la superficie. Con eso nosotros podemos estudiar digamos, por ejemplo, fenómenos de creciente, cuánto es el aporte en los cauces, una serie de fenómenos. Nosotros acá llamamos abstracciones o pérdidas, ¿eh? A todo esto, a esta resta que le hacemos a esa lluvia. Pero bueno, si estuviésemos estudiando, digamos, otra carrera como ingeniería agrónoma, por ejemplo, la agronomía, sería una ganancia la infiltración, ¿entienden? Así que hay que tener cuidado cuando uno lea cierta bibliografía, porque cómo la encara a la infiltración desde el punto de vista, por ejemplo, en la agronomía, es una ganancia, es justamente lo que se quiere conocer. Acá nosotros estamos estudiando para poder determinar lo que se pierde de esa agua que precipita sobre la superficie. Para ello y para poder entender un poco cómo se maneja o cómo ocurre esta infiltración, lo que se hace es entender lo que es el flujo en medios porosos no saturados. Nosotros ya veníamos estudiando toda esa agua que precipita en la superficie, ahí vemos el gráfico. Vemos que, bueno, parte de esa agua se comienza a infiltrar, parte se evapora, parte se intercepta por la superficie, por la cobertura vegetal, y otra parte escurre por la superficie. Cuando se produce esa transición, esa penetración del agua en el suelo, eso es un fenómeno que, o sea, ¿por qué ocurre? Primero ocurre porque en el suelo, ese suelo hay espacios de aire que están, o intersticios que están comunicados entre sí, o sea, los poros se están tocando, pero están dejando pasar o se comunican los espacios de aire que hay dentro de esa porción de suelo. Esa continuidad, eso es lo que hace que ocurra, digamos, esa circulación del agua a través de ese medio. Por eso le decimos que no está saturado. Si estuviese lleno de agua, significa que todos esos espacios vacíos no estuviesen llenos de aire, estuviesen llenos de agua, no podría haber una circulación del agua que precipita. Por lo tanto, si tuviésemos saturado esa superficie, la superficie de contacto con el agua que precipita, automáticamente todo el agua sería agua de escurrimiento. A ese suelo también denominamos que es un medio poroso, justamente porque tiene espacio de aire. Nosotros acá, por ejemplo, el agua que entra de la fuente directa, el agua que es la fuente directa de humedad para esa vegetación, y por lo tanto es fundamental para la producción de alimentos, de todo lo que tiene que ver con la ecología del planeta, lo que se produce es una conexión con los procesos hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos. O sea, esa agua que se va a infiltrar es la que va a generar a través de esa conducción, a través de ese medio poroso, hacia un sector donde ya sí va a existir el medio saturado. Ahí es donde nosotros estamos hablando de las aguas subterráneas, que vamos a ver más adelante, seguramente. Entonces, esa transferencia de agua de la atmósfera al suelo es lo que denominamos infiltración. Para nosotros es un fenómeno
crucial en la descripción de la transformación tanto de la lluvia en escurrimiento y en lo que sí vamos a describir como la naturaleza del flujo en los medios porosos no saturados. Entonces, los procesos que se desarrollan bajo la superficie de la Tierra, como dijimos, son la infiltración, el flujo superficial y el flujo subterráneo. Acá lo vemos en el grafiquito, cómo se produce la infiltración. Acá arriba estaría lloviendo. Hagamos de cuenta que comienza la lluvia, comienza la precipitación sobre el suelo y el suelo está en condiciones secas. Entonces, el agua comienza a infiltrarse, a penetrar por el suelo hasta cierto nivel, que es el nivel freático, donde ya tenemos unos flujos en medio poroso saturado, que ya indican un nivel de agua y ya no puede escurrir. Se va sumando esa agua a ese medio saturado. Por ejemplo, se produce un corte en una ladera, puede ocurrir que ese medio saturado, ese nivel freático, produzca lo que nosotros llamamos manantiales y demás, y que son lo que también, obviamente, por ejemplo, dan, digamos, el caudal de agua que llenan los lagos y demás. El agua que se infiltra se transforma, toda esa agua que se va infiltrando se va transformando en humedad del suelo. El flujo superficial es el que se produce como flujo no saturado a través del suelo. O sea, cuando hablamos de flujo superficial, hablamos de movimiento de agua que está entre la superficie y la parte más profunda del suelo. ¿Por qué ocurre ese flujo? Porque no hay, el medio ahí, como dije recién, es un medio poroso no saturado. Luego, el flujo subterráneo es el que se produce como flujo saturado a través de los estratos del suelo roca, y los estratos de suelo y la roca que permiten la circulación del suelo a través de ellos mismos se denomina medio poroso. Ahora lo vemos un poquito. Ese movimiento del suelo a través del agua, mejor dicho, en el suelo, dentro de esa porción de suelo, es lo que nosotros lo podemos estudiar como movimiento del agua, del agua en un medio poroso. El movimiento del agua en un medio poroso, como es el suelo, obedece a la ley de Darcy, que se define como caudal igual a constante por la superficie. O sea, la ecuación universal. Acá vemos Q es el caudal, Q por A, y cae la conductividad hidráulica, y S es la pérdida de carga por unidad de longitud de un medio poroso. Una ecuación conocida, no es ni más ni menos que uno sabe que cuando el líquido, en este caso el agua, escurre a través de ese conducto, ¿cuál va a ser nuestro conducto? Son todos los espacios de aire, y aquí es muy importante, espacios de aire que están comunicados entre sí, dentro de esa porción de suelo, y ese movimiento genera un roce que genera obviamente una pérdida de carga. Entonces, como dijimos, la infiltración es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las capas internas del suelo debido básicamente ¿a qué? A fuerzas gravitatorias. El propio peso de ese volumen de agua, actuando la gravedad sobre él, va produciendo esa penetración. En este caso nosotros podemos imaginar lo que es vertical, ya vamos a ver más adelante que no es vertical, pero sí ese movimiento vertical es el predominante y el que prácticamente estudiamos. Aunque también intervienen fuerzas de tipo capilar, así como de otra naturaleza más compleja como la química, etc. O sea, puede haber también espacios de intersticio muy pequeños que tienen digamos, la sección de un tubo capilar, y eso produce otro tipo de fuerza, al igual que otros componentes químicos que también pueden producir pueden gobernar o influir en esa infiltración, en la infiltración del agua. Los factores que influyen en esa tasa de infiltración, cuando hablamos de tasa de infiltración, es esa velocidad, esa cantidad de agua, esa constante característica de ese suelo con el cual el agua penetra. Ya se irán imaginando ustedes que cada suelo, de acuerdo a su componente físico, a su granulometría, a su porosidad, a su conductividad, todo eso que ya también me imagino que han visto en otra materia, y si no, bueno, ya la verán en geología y otras,
Eso tiene mucho que ver con la posibilidad de que el agua pueda infiltrarse en ese tipo de suelo y también con la velocidad con la que se va a infiltrar, o sea, la velocidad con la que el agua se va a deslizar internamente. Los factores que influyen entonces en esa tasa de infiltración son el estado de la superficie del suelo. O sea, ustedes imagínense que no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un suelo, la precipitación ocurre sobre un suelo que recién he arado. Tenía una finca, he pasado el arado, he cosechado la caña, paso la rastra y queda todo el suelo removido. Cuando cae el agua, esa superficie primera del suelo, del contacto de la precipitación que está cayendo sobre el suelo, esa superficie primera, se encuentra totalmente abierta, los ganos abiertos, porque obviamente por ese proceso, obviamente el agua se va a infiltrar rápidamente. En cambio, veamos otro caso, en el caso de que yo tenga esa misma finca, pero por ahí haga transitar tractores, haga transitar la maquinaria en un cierto sector de la finca, que son las calles por donde voy a entrar con los camiones para cosechar. Esas calles, la superficie del suelo está compacta. Al estar compacta, lo que hice es acercar los granos de ese suelo, siempre obviamente hablando de un tipo de suelo, porque hay suelos que se pueden compactar, otros que son más difíciles, como la arena y demás, bueno, eso ya entra en otra materia. Pero si hablamos de un mismo suelo negro, vegetal y de cultivo, imagínense en que ese suelo compactado va a ser mucho más difícil que el agua al penetrar, al precipitar, penetre en ese suelo. Sí lo va a hacer, pero va a demorar más. Eso es lo que se refiere con el estado de la superficie del suelo. Siempre hablamos con el estado de la superficie del suelo en el momento de la precipitación, ¿no? Ya después vamos a ver, y ya nos estamos dando cuenta, cómo va a cambiar la cosa cuando precipite luego, o la lluvia ocurra luego de 2 horas de una lluvia anterior, por ejemplo. Ahí obviamente que la tasa va a cambiar, pues ya nos vamos dando cuenta que el suelo ya está previamente, tiene cierto contenido de humedad, entonces no está, como decimos nosotros, ávido de agua. Eso ustedes lo ven en la maceta, cuando la plantita está seca, ustedes van con la jarrita o la regadera, tiran el agua y ven que en un segundo la absorbe. Nosotros decimos cómo chupa el agua, desde el absorbente de la maceta. En cambio, cuando la maceta está negra, está húmeda, ustedes van con la jarrita, tiran el agua y van a ver que queda encharcada el agua y demora en bajar. Bueno, es el mismo proceso. Luego el estado de la cubierta vegetal, eso es muy importante. No es lo mismo que precipite, que esa precipitación ocurra, o el agua caiga, para que entiendan mejor, sobre ese terreno arado que está sin ningún tipo de cobertura, que el terreno cuando tenía caña. La gotita de agua cuando va cayendo, va golpeando en las hojas, y bueno, demora mucho más y llega con otra velocidad incluso sobre la superficie. Lo mismo, imagínense si tenemos un bosque. El agua precipita, va pegando en las hojas de los árboles, y bueno, y debajo de los árboles ustedes han visto que a veces uno se puede refugiar, donde llueve un poco, apenas una brisa. Entonces eso también va haciendo que disminuya la cantidad de agua hacia otra velocidad, y por lo tanto esa cobertura vegetal dentro del suelo cambia porque hay raíces, hay puede haber en un bosque, por ejemplo, las hojas caen y se depositan sobre la superficie, formando toda una capa superior de las hojas, de hojarasca, como se llama, que también hacen que sea un obstáculo para la tasa de infiltración. También influye, como dijimos, también las propiedades del suelo, tanto la porosidad del suelo como la conductividad hidráulica. La porosidad, cuando hablamos de porosidad, hablamos de la cantidad de espacio de aire que tiene un suelo. Si recuerdan, para nosotros ver de uno de los materiales o roca más porosa que conocemos es la piedra pómez, una bien conocida, está llena de intersticio, pero no tiene que ver con la conductividad, porque la conductividad hidráulica lo que dice es cómo esos espacios o esos poros están comunicados entre sí. Eso es lo que hace que el agua pueda circular a través de ese medio. Yo puedo tener un medio poroso con mucha porosidad y poca conductividad. O al revés, puedo tener un medio poroso con poca porosidad y alta conductividad.
Y luego, como dijimos también recién, nos dimos cuenta que también influye obviamente el contenido de humedad presente en el suelo. O sea, que nos pasa mucho acá en Tucumán. Por ahí nosotros en verano tenemos una tormenta un día martes, otra lluvia un día miércoles, otra lluvia el día jueves. Y el viernes se cae el cielo. ¿Qué ocurre? Se inunda toda la ciudad. ¿Por qué? Porque ya el suelo no tenía capacidad de absorción. Quiere decir que el suelo no tenía la posibilidad de infiltrar, esa tasa de infiltración ya llegaba a cero. Todo el agua que cayó el día viernes escurrió. Y obviamente el caudal entonces que nos encontramos yendo por las calles, el caudal que va hacia los canales es muy superior al que hubo el martes o el miércoles. Ya encontramos un suelo saturado. Esto es una forma de ver cómo ocurre, y es un gráfico muy interesante de cómo ocurre esa distribución de humedad dentro del perfil de suelo. Ahí en esta figura, imagínense, acá arriba está lloviendo, ¿no? Está precipitando, el suelo se encontraba seco y comienza a precipitar. Acá vamos viendo cómo en las abscisas el contenido de humedad y en la ordenada la profundidad. Cuando comenzamos en la primera zona de la profundidad vemos se distingue claramente una zona que es una zona de saturación, que está cerca de la superficie. Entonces el agua está lloviendo, está precipitando esta zona, serán 5 milímetros, 10 milímetros, todo va a depender del tipo de suelo, está saturada. Ahí está cayendo continuamente agua y todo el espacio de esa zona se encuentra saturada. Entonces comienza el propio peso, dijimos que actúa la gravedad a través de esos poros, comienza un movimiento vertical. Entonces tenemos una zona de transición del flujo no saturado y contenido de humedad prácticamente uniforme. O sea, cuando yo cavo, digamos, tuviese una pala mecánica y cavo 2 metros de suelo, yo vería una zona húmeda arriba superficial porque está lloviendo, saturada. Después esa humedad comienza a disminuir y todo el suelo de acá, es importante, no está saturado. O sea, tiene espacios de aire todavía y tiene obviamente la humedad lógica que es esta zona mojada o zona de transición. Lo importante es que ahí lo que vemos es que después hay todo, cuando uno la ve así en ese perfil, ve que es una humedad prácticamente uniforme. O sea, si uno dice qué contenido de humedad tiene el suelo, bueno, ahí estamos en un 70% de contenido de humedad, bueno, es prácticamente uniforme hasta, de acuerdo al suelo, de tantos metros. Y luego, esto va penetrando, ¿no? Entonces, encontramos lo que es la zona de mojado, que es donde la humedad decrece con la profundidad. O sea, por debajo de esto yo estaría seco el suelo. Entonces, este es el frente de mojado. Ahí en el frente de mojado, el cambio de contenido de humedad con la profundidad es muy grande y tiene esa apariencia de como si fuese una discontinuidad aguda, o sea, un pico entre el suelo mojado que está por arriba y el suelo seco que está por debajo. Una forma de verlo es si ustedes a esto que está acá lo copian hacia el otro lado, le va a quedar esa forma de campana con todo lo que es el frente de mojado hacia abajo o esta punta, y eso sería lo que uno vería en el suelo si uno lo cortase, lo que sería la zona de humedad. Es una forma de ver, de estudiar y de entender cómo es esa distribución de humedad dentro de un perfil de suelo y que después sirve o sirvió para estudiar y poder establecer cómo calcular esa tasa de infiltración, que es a donde vamos nosotros, poder calcular cuánto de lo precipitado ha sido infiltrado y restarle a esa precipitación para así obtener la cantidad de agua que escurre y que ustedes puedan así encontrar los hidrogramas. Por eso el ingeniero Las Artes recién nos mencionaba. Chicos, se va a cortar en muy pocos segundos. Apenas se corte, yo genero otro link, porque no sé si a veces tengo problemas con la misma contraseña ID, así que genero uno nuevo, le mando a Mariela para que le mande a ustedes y nos vuelvan a conectar. Bien. Entonces,
Acá vemos algunas definiciones, sobre todo para nosotros una de las más importantes, que es la tasa de infiltración,